A la carta de Hebreos, por favor. Capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo número 14. Hebreos 12, 14. ¿Ya están ahí? Doy lectura. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Repito, Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En este texto vamos a basar la plenaria del día de hoy, tomando el contexto de toda la carta de Hebreos, y yo me enfoqué en la parte B del versículo, sin dejar a un lado lo que conlleva la introducción del mismo, para hacer esta plenaria a la cual le nombré el camino a la santidad. Se necesita hablar varias cosas al respecto. El texto creo que es muy claro, pero es muy fuerte, porque el texto concluye con una amenaza. El texto nos está llevando la dirección de decir que nadie, absolutamente nadie, puede ver, puede tener o puede estar en presencia del Señor Santo, Dios Todopoderoso, si no posee santidad. La palabra que se ocupa para hablar de la santidad en el griego koiné es la palabra agios o agiasmo, que quiere decir consagrado o totalmente puro. Y bueno, aquí tendríamos que ver varias implicaciones de modo breve, teológicamente hablando, cuando nosotros hablamos de cómo Dios te salva, cómo Dios imputa su justicia. Quizás si hacemos un recuento muy breve de la orda salutis o del orden de la salvación, nosotros recordamos que en el momento que Dios nos justifica, en el momento que nosotros somos justificados ante los ojos de Dios, en términos generales, en términos terrenales, es cuando la persona ha creído, ha depositado su fe en la persona de Jesucristo. Pero recordamos que esa persona que depositó su fe en Jesucristo, a la cual se le imputa la justicia de Dios, es alguien que es preordenado eternamente para que tenga la capacidad, por medio del Espíritu Santo, de creer en esa bendita salvación. Y en ese momento, la Escritura afirma que nosotros somos absueltos de nuestras culpas, pero también la Escritura afirma que desde ese momento somos los santos del Señor. En ese momento cada uno de nosotros es santos, y nosotros vamos a ver al apóstol al apóstol Pablo en todas sus cartas referirse a la iglesia como los santos del Señor. Y voy a hacer una exageración, incluso a la iglesia de Corinto les dice los santos, y dentro de la iglesia de Corinto había un hombre que estaba fornicando con la mujer de su padre, y había disensión en la cena del Señor, y había discriminación, y creo que había una conducta inapropiada. Quiero destacar algo, que el apóstol Pablo nunca les dice dejen de congregarse o dejen de hacer esto, o es pecaminoso que se congreguen estando bajo esa circunstancia. No, había una directriz para llevarlos a los caminos o a las sendas santas. Sin embargo, diríamos, ¿cómo es que el apóstol Pablo les está nombrando santos a estas personas? Bueno,
Cuando se nos imputa la justicia, nosotros ante los ojos de Dios ya no somos considerados pecadores, aunque en nosotros hay un remanente de pecado. Y esa santidad que el creyente posee ante los ojos de Dios se va a ir perfeccionando a lo largo del camino. Y el creyente, en base al conocimiento doctrinal, es por ello que la doctrina importa bastante, la doctrina, la enseñanza, la catequesis, es con la que se te va a ir formando. Nosotros podemos ver dentro de la cosmovisión, de la inmensa cosmovisión cristiana, diferentes pensamientos. Y ustedes, los que han tenido la oportunidad de estar en 3, 4 o 2 diferentes tipos de congregaciones, ustedes van a ver diferentes tipos de conducta. Y esas conductas, claro que están direccionadas gracias a la enseñanza que se les brinda. Vamos a encontrar conductas totalmente libertinas en todo el sentido de la palabra, pero es en base a la enseñanza. Y vamos a encontrar también en esta situación conductas completamente legalistas. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con la enseñanza. La doctrina verdaderamente importa. Entonces, ¿qué es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina que el creyente debe de estar afirmando, debe de estar llevando? Bueno, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos hablando no solamente de su ministerio terrenal, no estamos hablando únicamente de las cartas o de lo que se enseñó por los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago, sino también le estamos haciendo referencia a lo que antes había sido predestinado, y nosotros tenemos como el Antiguo Testamento para dirigirse a la persona de Jesucristo. Como ustedes pueden ver, hablar del camino de la santidad engloba bastantes cosas, ¿no? Pero creo que es necesario, porque nosotros constantemente, al venir aquí a la iglesia, a reunirnos, al tener quizás algún tipo de enlace ahora con la tecnología y estar mostrando o estar compartiendo un poco del pensamiento que está en la Escritura, de la doctrina de Dios, tienen la intención de que ustedes se vuelvan a esos caminos, tienen la intención de que ustedes consideren lo que está en la Biblia. Y cuando estamos hablando de la santidad que cada uno de nosotros, o con la cual cada uno de nosotros debe de ir adoptando o creciendo o cimentándose, estamos hablando de toda nuestra vida, toda la vida del creyente. No sé si me estoy dando a entender hasta ahí. Y estamos hablando de bastantes cosas, y por eso el título es El camino a la santidad. Ahora bien, quiero detenerme tantito y quiero englobar una parte que yo hice referencia en esto. Estamos diciendo, si ustedes van a diferentes iglesias, existen diferentes cosmovisiones y vamos a ver diferente conducta, aunque estemos profesando la fe en Jesucristo. Entonces es verdaderamente importante entender esto o cimentarnos en la Biblia en esto. Yo creo que es un riesgo, y lo hemos hablado quizás en la mesa, en conversaciones no formales, es un riesgo tanto el liberalismo como el legalismo. Y cuando hablamos del liberalismo y cuando hablamos del legalismo, no solamente estamos hablando, y lo digo siempre con todo respeto, no únicamente estamos hablando de iglesias apóstatas, liberales, ¿sí?, donde ustedes pueden ver una nula predicación acerca de la santidad o del arrepentimiento o del perdón de pecados. Y tampoco nos estamos refiriendo, cuando hablamos de legalismo, única y exclusivamente a esas iglesias sectarias sin doctrina que prohíben absolutamente todo, sino ya cuando nos volvemos un poco más doctos, y lo estoy diciendo entre comillas y quizás en un tono sarcástico, cuando nos volvemos más doctos dentro de la doctrina y vamos adquiriendo un poco de conocimiento acerca de la dogmática y de las confesiones reformadas, y nos vamos introduciendo más al mundo catedrático dentro de la teología, también tenemos estas dos vertientes, no solamente de los adherentes de la Confesión de Londres o de la Confesión de Westminster o de la Confesión de Savoy. Tenemos adherentes tanto en el liberalismo y en el legalismo, y lo hemos visto en nuestra época, lo hemos visto radiante dentro de la enseñanza del neocalvinismo,
pero también lo hemos visto radiante dentro de algunos grupos sectarios dentro de la Iglesia Reformada, tanto como adherentes al presbiterianismo y adherentes a los bautistas particulares. Esto es importante entender, pero no era algo nuevo. Es desde ahí donde yo quiero partirles. Esto que estamos viviendo en nuestra época no es algo nuevo, no es algo propio de la Reforma Protestante, cuando los anabatistas prohibieron absolutamente todo y después terminan cada uno con 3, 4 mujeres. No es algo novedoso, no es algo propio de los montanistas en el segundo siglo, ¿sí? Que empezaron con una rigidez doctrinal, pero sin embargo tenían algunos preceptos demasiado incongruentes tocante a los dones del Espíritu. Entonces, esto radica desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, dentro de todo lo que estamos hablando tocante al legalismo. Nosotros vemos en Mateo capítulo 7, si ustedes me acompañan, donde yo quiero empezar o quiero partir para ir desmenuzando el sermón del día de hoy. ¿Sí? Si estamos hablando de un camino a la santidad, tenemos que ver lo que la Biblia dice, no lo que los hombres están imponiendo en términos legalistas para que tú puedas acceder a Dios, porque no estamos hablando de reglas humanas. El camino a la santidad no viene de reglas humanas. Por eso quizás hice una introducción muy breve a lo que ustedes deben de tener conciencia tocante a lo que Dios hizo con su vida cuando les justificó. Y cómo la santidad, aunque está basada en la obediencia de los preceptos de Dios, la santidad no pende de reglas humanas. Y nosotros tenemos que ser muy precisos ahí, para no desviarnos tanto al legalismo, que tanto daño hace, como al sectarismo, que claro que no te va a conducir absolutamente a la santidad de Dios. Y lo vamos a ver con la Escritura. Ustedes van a terminar entendiendo plenamente esto, y ustedes se van a dar cuenta cuál es la posición legalista y cuál es la posición sectaria tocante a lo que vamos a estar desarrollando. En Mateo capítulo 7 nosotros vamos a encontrar que los fariseos ponían sus reglas, sus estatutos por encima de la palabra de Dios o de lo que Dios ha ordenado. Eso lo vamos a ver en toda la historia del cristianismo. Mateo capítulo 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondió él y les dijo: son todos ustedes unos hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta con decir un hombre al padre o a la madre es corbán, esto quiere decir mi ofrenda es a Dios. Todo aquello con que pudiere ayudarle, y no le dejaréis nada, mas por su padre o por su madre invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacen todos ustedes. El texto es bastante largo, pero dice una infinidad de verdades
que pueden ser traídas a la actualidad. El hombre religioso pone por encima la tradición de los hombres que la palabra del Señor. Cada que alguien exponga, exalte una conducta con la cual supuestamente ustedes serán beneficiados en el transcurso de su cristianismo, ustedes tienen que considerar seriamente si eso verdaderamente está en las Escrituras. ¿Me estoy dando a entender? La tradición del hombre no te llevará, o no es el camino de la santidad. Reglas humanas, religiosas, existen por millares, pero ese no es el camino a la santidad. En el transcurso de su cristianismo se van a topar, se van a encontrar, se van a enfrentar con miles y miles de reglas según el entorno o la cosmovisión de cada lugar al que ustedes asistan. Pero esas reglas no te van a ayudar a conducirte de tal forma que tú, en plenitud del Espíritu Santo, agrades a Dios. Ahora bien, ¿cómo es entonces el camino a la santidad? Ya nos deshicimos de un legalismo de una forma muy sencilla. Creo que el texto completo te habla de unos fariseos que estaban exigiendo que hiciesen lo que la tradición les debía o les había transmitido que debían de hacer. Y se estaban enojando y estaban condenando a personas que no hacían lo que ellos decían que se debía de hacer. E incluso invalidaban por completo el mandamiento de Dios cuando Dios había dicho, honra a tu padre y a tu madre, y ellos decían es corbán. Y eso quería decir mi ofrenda es para Dios. Y ellos ya no ayudaban a sus padres. Y nosotros encontramos en la actualidad miles de excusas dentro de tradiciones para sustentar herejías. Ya nos deshicimos de ese legalismo. Ahora vamos a ver cuál es el camino a la santidad. O cómo lo encontramos en la Biblia. Ustedes deberían de estar deseosos de eso. Está en Hebreos capítulo número 11, el inicio del desarrollo. Porque hay pautas que ustedes conocen, pero deberían de seguir con más observancia. ¿Sí? Primero, si empezamos por puntos, el camino a la santidad empieza con la fe en Jesucristo. Estamos con lo más básico, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, creo, sin dejar a un lado los escritos del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, cuando dice que el evangelio, la justicia de Dios es por fe y para fe, como está escrito, y cita a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Sin dejar versículos tan grandes, creo que el discurso que está en el capítulo 11 de la carta de Hebreos nos da el panorama hacia donde nosotros nos debemos de dirigir. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, pero también la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe. La certeza de algo que se espera, aunque no lo puedes ver.
Y prosigue. Porque por ella, es decir, gracias, escuchen, gracias a esa certeza de esperar algo, aunque no lo puedas ver, eso guárdenlo y ténganlo aquí en el bolsillo para la lectura. Gracias a esa certeza de lo que vas a esperar, aunque no lo ves, ¿alcanzaron qué? Buen testimonio. ¿Quiénes? ¿Sí me siguen? En lo profundo de este par de versículos. Estamos hablando del camino a la santidad. ¿Cuál es el camino que cada uno de ustedes debe? Ya expusimos, ¿ok? Dios nos salva por medio de la gracia, su gracia redentora a nuestras vidas, por medio de la fe. La fe es un conducto que Él usa y ese es un regalo de Dios, como lo está estipulando el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Nos imputa su justicia, nos declara sin culpa. Ok, ya lo entendemos. La fe es la certeza de lo que cada uno de nosotros esperamos, aunque no lo podamos ver. Gracias a eso, hay buen testimonio de parte de alguien que tiene esa certeza de aquello que espera, pero que no puede ver. Y empieza, versículo 3, por la fe entendemos, por la certeza de lo que se espera, aunque no lo vemos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, por la certeza de lo que se espera, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. O sea, gracias a esa fe se obró en justicia, y gracias a esa fe que se obra, alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, por la certeza de lo que se espera, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Gracias a tener ¿qué? Certeza de lo que se espera. Versículo 5, versículo 6, por la fe es imposible, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, o sea, sin fe, sin esa certeza y esa convicción, ninguno de nosotros puede dar buen testimonio. Ninguno de nosotros, es imposible que ustedes puedan agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Sigue el discurso, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. La fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció
para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió, ¿sin qué? Sin saber a dónde iba. Por esa misma fe, él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos ¿de qué? De la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Por la fe también, y etcétera, y etcétera. El capítulo es bastante extenso, pero básicamente el desarrollo de todo ese capítulo te está diciendo que gracias, como lo introdujo el versículo 1, gracias a esa certeza de lo que se espera, gracias a esa certeza de lo que se espera, hay una conducta. Y nosotros estamos hablando del camino a la santidad. Si tú no tienes fe, si tú no tienes esa certeza de lo que se espera, espero que ustedes puedan leer todo el capítulo en casa, y nosotros vamos a ver el mismo argumento con la misma conclusión, ¿sí? Si tú no tienes esa fe, si tú no tienes esa certeza de lo que se espera, tú no te vas a conducir de tal forma que tú des buen testimonio de lo que agrada a Dios. ¿Sí me estoy dando a entender con el paso que vamos? Ahora bien, ya hablamos que esa fe es el inicio del camino a la santidad. Esa fe de la que estamos hablando, que le hizo dar buen testimonio a los antiguos, hace vivir siempre bajo la gracia. Y para eso nosotros vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 16. Estamos hablando del camino a la santidad. 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley. Tú no estás siendo justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe en Jesucristo. Estoy en Gálatas 2:16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, ¿por qué? Por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. No eres justificado por las obras de la ley, ¿sí? Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos capítulo 3, versículo 21 es el que nos va a abrir el panorama de lo que estamos hablando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica por medio de la fe en Jesús o de Jesús. La persona que ha adquirido fe, siendo un don de Dios, con la cual se le ha imputado su justicia, esa misma fe te va a llevar a dar un testimonio, porque es la certeza de lo que tú estás esperando, aunque no lo puedes ver. Esa fe que te lleva a dar un testimonio favorable de aquello que estás esperando, te va a llevar diario a vivir por la gracia de Dios, porque es la gracia la que nos imputa esa justicia. La gracia de Dios en nosotros nos enseña a vivir bajo el Espíritu, y el Espíritu de Dios siempre nos va a llevar a vivir una vida de amor, no de reglas, de amor a Dios y amor al prójimo, porque en eso
nuestro Señor Jesucristo lo enseñó, se cumple el decálogo. ¿Cierto o falso? En eso se cumple la ley de Dios. En eso se resume la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a quien tú quieras, como tú quieras. No, y a tu prójimo como a ti mismo. A ver si vamos entendiendo esto. Y espero que mi torpeza no obstruya lo que tratamos de hacer. Tú eres justificado ¿por medio de quién? De Cristo Jesús, gracias a su sacrificio. Ok, pero según la carta de Efesios en el capítulo 2, versículo 8, esa gracia que te ha justificado ha sido reconciliada gracias a un conducto que se llama fe. Esa fe es un regalo de Dios. Pero esa fe es la que te va a llevar a vivir una vida de convicción gracias a lo que tú estás observando a futuro, aunque no lo puedas ver. Espero estarme dando a entender. Y esa forma de vida es, repito, gracias a la gracia de Dios, que es la que te lleva a vivir aquello. Pero la gracia de Dios en nosotros nos enseña a vivir bajo el Espíritu, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados con el Santo Espíritu de la promesa. El Espíritu de Dios es el que te va a llevar a vivir una vida, según la Escritura, de amor a Dios y amor al prójimo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu, no son los frutos, es el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si nosotros vivimos por el Espíritu, es decir, si ustedes han sido vivificados por el Espíritu Santo, deben de andar también por el Espíritu. Y después hay una reprensión a una conducta carnal que todos nosotros poseemos, no nada más los hermanos que estaban en Galacia. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos con otros. Están checando, están observando lo que está resaltando aquí el apóstol. Es decir, el Espíritu Santo que has adquirido por gracia, gracias a esa fe que te llevó a vivir de tal forma que tengas consciente lo que te espera. Ese Espíritu ha obrado en ti de tal forma que te lleva a vivir una vida en amor, gozo, paz. Quiero aclarar aquí algo. No es que el cristiano siempre esté con una sonrisa, feliz. Es una vida normal. Estamos hablando de la esperanza redentora, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley. Es decir, bajo esa esperanza tú estás viviendo, no bajo reglas humanas. Porque los que son de Cristo han crucificado en la carne, ¿qué? Sus pasiones y deseos. Y si nosotros vivimos por el Espíritu, debemos de andar siempre por el Espíritu. De tal forma que tú no te vas a hacer vanaglorioso, irritándote uno con otro o envidiándote uno con otro. El que vive en amor, según la Escritura, está cumpliendo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cumplimiento de la ley es el amor.
Pastor, por favor, eso es teología de la prosperidad. No es cierto. Es la teología del apóstol Pablo. Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, sino que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Por qué? Porque si tú no amas a tu prójimo, vas a buscar adulterar, vas a buscar la mujer de tu prójimo, vas a intentar acosar a la mujer de tu prójimo. Si tú no amas a tu prójimo, vas a matar. Y no solamente estoy hablando de que alguien agarre un arma, pulso cortante o una metralleta, no sé yo, de armamentos y mate a alguien. Tú puedes asesinar a alguien ¿con qué? La boca. Porque no amas a tu prójimo. No hurtarás. Le robas lo que con tanto esfuerzo le costó a alguien hacer. ¿Por qué? Porque no amas a tu prójimo. No dirás falso testimonio. Dice una mentira de alguien o de algo. ¿Por qué? Porque no amas a tu prójimo. Codicia sus cosas. ¿Por qué las codicias? Porque no amas a tu prójimo. Y el apóstol Pablo está diciendo, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es vivir una vida, eso es vivir una vida en el Espíritu. Eso es vivir una vida en el camino, en la santidad. No un cúmulo de reglas sobrehumanas que ni ellos mismos pueden cargar, que ni ellos mismos pueden llevar. Ese es el camino a la santidad. Ese es el camino a la santidad, hermanos. ¿Tienen fe? ¿Saben por qué la tienen? Porque es un don de Dios. Y ese don que se te ha dado es por una esperanza redentora y eterna, gloriosa. No tienes fe por algo terrenal. No tienes fe que Dios te va a dar una mansión o algo, terrenalmente hablando, en términos económicos grande. ¿Quieres o lo deseas? ¿O tienes anhelo de ello? Trabaja, esfuérzate, y si Dios lo quiere, qué bueno. Estamos hablando que nuestra fe va más allá. Estás esperando algo eterno, glorioso. Y por ello tu conducta es completamente diferente, porque gracias a esa esperanza alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y lo dice la Escritura. Y no fue uno el que alcanzó buen testimonio. No fueron dos los que alcanzaron buen testimonio. La redacción de la carta de Hebreos te deja ver cómo cada uno de ellos, y por eso yo les digo que lean todo el capítulo, porque todos ellos tuvieron muchos errores. Todos ellos como seres humanos tienen infinidad de errores. No existe hombre perfecto en esta tierra, pero gracias a esa fe alcanzaron buen testimonio. Y esa fe les hace vivir siempre bajo la gracia de Dios, porque es la misma gracia de Dios la que los lleva a vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Gracias a esa gracia, por medio de la fe, el hombre adquiere ese Espíritu de Dios que te hace vivir
en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no existe ley alguna. Y ese mismo espíritu va a ser el que te va a hacer vivir en amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Absolutamente de toda ley. Sin oírme extraño o sin que alguno de ustedes desencaje, porque cuando venimos a la teología reformada parece que todo es reprender a todo mundo y decir siempre arrepiéntete y sí, se tienen que arrepentir de sus pecados, pero yo estoy completamente convencido que aquel que tiene el Espíritu Santo todos los días va a haber convicción de pecado y Dios te va a llevar a que te arrepientas de todos tus pecados. Pero estamos tan acostumbrados a eso en la teología reformada que lo que voy a decir a continuación se va a escuchar un poco raro. ¿Saben cuál es el camino a la santidad? El amor. Es en serio. Se los enseñé con la Biblia. Si hubiera llegado desde el principio, ahí no me creerían. Pero el camino a la santidad es el amor, hermanos. No está llena la Escritura, no solamente los mandamientos del Señor, en términos literales de sus palabras, sino también transmitido por el Espíritu Santo a los apóstoles. No el apóstol Juan en su primera carta se desvive por decirnos que nos amemos unos a otros. Y él mismo dice, no los doy un mandamiento nuevo, pero se los doy como si fuese nuevo. Amémonos unos a otros. ¿Y saben por qué es tan difícil vivir una vida en santidad? Porque es muy difícil amarnos. ¿Me están entendiendo? ¿Se les complica vivir una vida en santidad? Porque se nos complica amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y a Dios sobre todas las cosas. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y ese amor solamente se obtiene si tienes al Espíritu Santo. Y es el que te va a llevar a vivir esa vida de amor por gracia. Gracias a la fe, por la cual tú puedes alcanzar buen testimonio. Y se dan cuenta cómo todo esto está conectado. Cómo no hay falla alguna en la lógica. La fe te lleva a dar buen testimonio. Pero es la gracia de Dios. Y esa gracia fue la que te imputó su justicia, la que te declaró sin culpa, la que te dejó absuelto de tus pecados. Y esa gracia donde eres sellado con el Santo Espíritu, ese Santo Espíritu es el que te lleva a vivir en este amor y en este gozo y en esta paciencia y en esta paz y en esta mansedumbre. Y cuando tú vives en el Espíritu, vives en el amor. Y el amor es el cumplimiento de la ley. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no vas a intentar nada contra él. Porque si tú intentas algo contra él, tú estás agraviando los mandamientos de Dios. Si intentas profanar a su cónyuge, estás atentando contra los mandamientos de Dios. Si intentas robarle algo, estás atentando contra los mandamientos de Dios. Si hablas o calumnias, estás atentando contra los mandamientos de Dios. Y por ello, no vas a poder vivir esta vida en plenitud, en santidad. Es por ello que el camino a la santidad, simple y sencillamente, es el amor. Y aunque se dice muy fácil, hermanos, es muy difícil vivir en amor. Amén.
Y la exhortación del día de hoy, pues es con la que creo que siempre concluyo. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cierto o falso? Ámense unos a otros. Ámense como hermanos. Ese es el camino a la santidad. Oramos.